¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta tarde a esta preciosa y hermosa transmisión de aquí del Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día. Les saluda el pastor Edilberto Mendoza de la Iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros poder estar aquí en este día martes para transmitir este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Estamos en esta tarde con un invitado muy especial. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia, y es el pastor Jason Núñez. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Gracias, Pastor Edilberto Mendoza. Un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la invitación y la oportunidad que Dios nos brinda de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Sentimos que es una oportunidad y una alegría poder llegar a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por ministerios como este, programas de tanta bendición como lo es el pan nuestro de cada día. Mi saludo fraternal al pastor una vez más, Edilberto Mendoza, a su esposa, hermana Gisela Valladares. El Señor la bendiga mucho a ella también, su equipo pastoral, la iglesia allí, Monte de Sion en Martorell. El Señor les bendiga de una manera poderosa. Y bueno, me place poder compartir con ustedes este día una vez más. Bienvenidos a participar de un programa que de seguro está siendo de impacto para muchos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Él está en Bogotá, Colombia, es la ciudad donde yo nací, y estoy muy contento de poder estar sentado en esta mesa espiritual. Él está allí en la ciudad donde yo nací, pues Dios por su gracia me tiene aquí en Barcelona. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios y qué placer de verdad tener esta conexión. Hace un año estábamos en una crisis, una pandemia mundial que nos llevó a cerrar la iglesia por casi 3 meses y esto nos tocó, como decir, reinventarnos, movernos de alguna forma, de alguna manera y tuvimos que comenzar a hacer transmisiones y el Señor nos dio esa gracia, nos dio esa inspiración, esa revelación de este ministerio, de llevar ese alimento espiritual al pueblo de Dios aquí en la iglesia. Y gracias a Dios que la Biblia dice que Él hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, gloria al Señor. Y se nos abrieron puertas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, pero también el Señor es tan bueno que nos llevó a nivel internacional. Hemos tenido pastores desde Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, aquí en España. ¿Por qué? Porque esto es algo que es de parte de Dios para todas las personas que necesitan. Bueno, pastor, yo quisiera que antes de empezar hagamos una oración, porque considero que todo lo que hacemos, sea de hecho, sea de palabra, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús y también para que Dios nos respalde, para que Dios nos ponga o quite palabras. No sabemos la necesidad que hay en el pueblo de Dios, pero alguien necesitará una palabra, un comentario, un testimonio, una oración, no lo sé, pero vamos a encomendarnos a Dios para que el Señor sea respaldándonos. Vamos, pastor, a hacer esta oración. Bien, pues, díganos.
Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad y la bendición que nos das de poder, Señor, dirigirnos, llegar a cada persona que en este momento está allí entrando en conexión, o algunos que van a mirar, Señor, este mensaje, van a participar de este programa en diferido, Señor. Queremos que tu presencia, tu espíritu, tu bendición pueda estar en medio de nosotros, seamos impactados, seamos, Señor, Dios mío, cambiados, transformados a través del poder de tu palabra, que tú estés en medio de nosotros, porque tu presencia es lo más importante. Ayúdanos, Señor, para cumplir ese propósito. Y como tú lo dijeras, Señor, como tú lo mencionaste, Señor, allí a través de la oración, como modelo que dejaste a tus discípulos, Señor, que el pan de hoy podamos recibirlo con el corazón, con actitud, con el mejor espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, que llegues al corazón de alguien, que alguien sea impactado y bendecido. Y gracias, Señor, por esta puerta que se abre, este programa, Señor, que es de bendición. Tú estás, Señor, Dios mío, en medio de nosotros, y te damos el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. 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 Gracias, pastor, por esa oración. Ahora yo quisiera pedirle a todos los hermanos que están conectándose en este momento, que por favor tome un momento, tome su teléfono o comparta este link, este enlace, envíelo por WhatsApp, envíelo, compártalo por el Facebook. También recuerde que tenemos unas plataformas donde también nos pueden encontrar, como es la de YouTube y también la de Instagram. Así que no tomamos mucho tiempo, pastor, y esto es un momentito. Copiamos aquí el enlace y lo pegamos aquí en esta red social, aquí, y lo enviamos. Amén. La intención de esto es que más personas puedan escuchar. No se trata de un rating, no se trata de una ganancia, se trata de ser de bendición, de ser de bendición. No estamos tanto interesados en recibir, como es más interés nuestro en el dar. Aquí tengo mi familia en Colombia, voy a mandarle a todos los familia Mendoza. Voy a estar enviándoles para que reciban este link, puedan conectarse allí en Colombia, puedan visitar la iglesia allí donde está el pastor Jason Núñez. El pastor Jason Núñez esté ahí pendiente, gloria al Señor. Amén. Bueno, ya hemos compartido, ya hemos orado, pero pastor, quisiéramos por favor que las personas que van a estar mirando conozcan quién es el pastor Jason Núñez. Luego le voy a preguntar ese aspecto ministerial, pero en el aspecto pastoral, personal, quisiéramos saber quién es el pastor Jason Núñez. Bueno, el pastor Jason Núñez nació aquí en la ciudad de Bogotá, allí por el año 81, por la misericordia del Señor, en el mes de mayo, 31 de mayo del 1981, así es de que ya estamos llegando casi a los 40 años y gloria a Dios por eso. Es una bendición, pues, poder tener años que los hemos dedicado para el Señor. Hago parte de una familia de 4 hermanos, 5 hermanos y pues mi padre, amén, es de aquí de Colombia también, del sector del Tolima, y mi madre es de Boyacá y sus hijos pues nacimos aquí en Bogotá. Gracias a Dios porque pudimos tener la bendición de tener ese hogar donde papá y mamá estuvieron allí instruyéndonos en los caminos del Señor. Hago parte de ese hogar pastoral. Fui bautizado a los 7 años de edad. Mi padre me bautizó en el año 88, aquí en la ciudad de Bogotá, también en el barrio Las Ferias. Mi padre estaba frente al ministerio en aquel tiempo, ya era pastor y por la misericordia de Dios pues pude tomar ese paso al bautismo, a esa nueva vida, un compromiso con Dios, y han pasado los años y aquí estamos por la misericordia del Señor, ministrando aquí en la ciudad de Bogotá junto a mi esposa, amén, la hermana Erika de Núñez. Gracias a Dios por la vida de ella también, que hace parte de este ministerio. Estoy pastoreando aquí en Bogotá, como lo mencionó el pastor Edilberto, en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad. Dios nos ha bendecido, la iglesia Arca del Pacto, amén, una iglesia muy linda, de mucho impacto, un gran grupo de predicadores, servidores, líderes. Dios ha estado levantando y
me siento contento de ser parte pues, de esta hora, de este tiempo que Dios ha estado haciendo. Así es de que, bueno, a grosso modo es como un poquito la historia. Ahí estamos, por la misericordia del Señor, pues hemos continuado en los caminos del Señor, manteniendo pues los principios que hemos recibido, los principios que están en la palabra del Señor de apóstoles y profetas, manteniendo la doctrina, siguiendo adelante, continuando pues ahora sirviéndole al Señor y contento de hacer la labor. Así es de que más o menos este es un poquito la historia del pastor Jason Núñez, bueno, de este su servidor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, pastor. Pues tenemos muchas cosas en común. También nacimos en Bogotá. También yo soy del año 79. También nosotros somos cuatro, tenemos tres hermanos aparte de su servidor. Mi papá es de Boyacá y mi mamá es de Cali. Entonces, y bueno, nos criamos allí en Bogotá y por la gracia de Dios, nosotros el Señor nos envió aquí a España ya hace más o menos 20 años atrás y no sabíamos qué iba a deparar nuestra vida, pero sí ya nos habíamos bautizado, ya estábamos con el Espíritu Santo y Dios nos trajo aquí para servirle y Él nos está usando grandemente. Así que me estoy entrando, como decir, en armonía porque como somos de la misma tierra, del mismo lugar, entonces, con comidas como la changua, no sé, Sí. con muchas cosas tenemos en común. Bueno, pastor, pero quisiéramos también saber, el Señor en esta trayectoria, me dejó usted sorprendido y me dejó muy alegre, impactado la manera en cómo Dios lo llamó a los 7 años, pastor, usted bautizó. Hay muchas personas que nos dicen, no, es que a los 7 años no se deben de bautizar, esto no está bien, pero nos hemos encontrado con personas y con niños que sienten ese toque de Dios. Las personas dicen, no, que son niños, no entienden. Los niños sí entienden, sí entienden. Yo encontré, pastor, una vez a un niño que me dijo, mire, pastor, yo quiero que me bauticen. ¿Cuántos años tienen? 8, 9. Digo, pero vamos a esperar. No, mire, pastor, me soñé que venía el arrebatamiento de la iglesia y yo me quedaba. Así que si usted no me bautiza, yo me quedo, la culpa es suya. Así me dijo. Yo con una cosa, o sea, cuando me dijo eso, yo dije, no, vámonos al bautisterio. Pero bueno, pastor, quisiéramos que nos hablara un poquito acerca de la trayectoria ministerial, de cómo Dios lo ha dispuesto, por supuesto, siempre para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quisiera aportar un poquito más a lo que el pastor Mendoza acaba de mencionar. Realmente sí, fue ese paso a los 7 años de edad. Y yo recuerdo el día, yo recuerdo la hora, el momento, aún hasta la ropa que tenía en ese día, las palabras que mi padre me dijo al proceder al bautismo, lo que sentí en ese momento. Entonces, fue un trato de Dios especial. Yo siento que ese es un momento que marca la vida de uno y que uno no olvida. Cuando uno ha tenido un encuentro con Dios, ese es un momento que queda grabado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces, desde ese tiempo, pues eso ha estado allí en mi mente, lo recuerdo. Esa misma tarde recibí el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas, y fue un cambio sobrenatural. Bueno, empecé, como ya lo mencioné, en un hogar pastoral. A la edad de 12 años comencé a ejercer fue como las primeras veces o la primera vez que Dios puso en el corazón de mi padre, mi pastor, la oportunidad de comenzar a predicar, a ministrar, a servir en la iglesia local, como maestro de niños. Ayudé en el ministerio de la música, de la alabanza, tocando el teclado, el piano y bueno, haciendo la labor con amor, luego con los adolescentes, luego con los jóvenes, involucrándome en grupos pequeños, que en aquellos años se llamaban estudios bíblicos en casa, y ganando almas, comenzando a desarrollar un trabajo. Luego Dios me hace el llamado realmente, como hijo de pastor. Vi todo pues alrededor de mi padre, el reto que es el ministerio. Yo no quería ser pastor. En realidad le dije a mi padre, yo quiero seguir al Señor, yo amo al Señor, yo quiero seguir colaborándote aquí en la iglesia
y haciendo mi labor, mi parte, ganando almas, pero no quiero ser pastor. Bueno, para resumir un poco la historia, porque es bastante extensa contar tantos años de vida, ¿no? Pero fui al Instituto Bíblico, me preparé, estudié, mi pensamiento era volver a ir a la iglesia, a la casa, seguir ayudando ahí en la congregación donde mi padre estaba ministrando, colaborar, servir y seguir haciendo lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Servidores de su viña, trabajadores de su viña. Pero bueno, Dios tenía este llamado para mí, que quizás lo quise evadir al principio y Dios cerró por donde yo intentaba sacar la cabeza, Dios cerraba la puerta. Pero bueno, siento que esta era lo que Dios tenía para mí. Mi padre siempre me decía, Dios te tiene para un ministerio, Dios tiene un ministerio para ti, para algo grande te tiene Dios. Pero pues no consideraba la opción de ser pastor. Y bueno, a los 20 años salí, comencé a desarrollar ya el ministerio. El año 2000, 2001, en 2002 ya estaba involucrado totalmente pues en el tema del ministerio, de trabajar, de servir, de predicar. Y bueno, ya han cruzado 20 años casi de este labor, de este trabajo. Salí muy joven al ministerio y Dios también empezó pues a darme oportunidades, o más que oportunidades, como bendiciones, porque son bendiciones de parte del Señor. Liderar en el distrito los jóvenes como secretario distrital, líder distrital de jóvenes. Luego Dios me dio la oportunidad de llegar a ser el líder nacional de los jóvenes por 7 años, 3 periodos consecutivos. Luego como secretario ayudándole a mi líder que en ese momento entró, también liderando a nivel nacional el departamento de Escuela Bíblica Dominical, sirviéndole al Señor. Realmente todos esos cargos pues son como pasan a ser algo secundario, porque ante todo es el servicio a Dios. Y también ahora actualmente ayudando en el departamento del DECOF, que es el Departamento de Educación Cristiana a nivel nacional, como el secretario, y aquí en este momento en mi distrito sirviendo a las iglesias del distrito como presbítero del Distrito Central 2, aquí en la ciudad de Bogotá, donde estamos viendo el impacto de Dios, el crecimiento, con la meta de seguir expandiendo el reino de Dios. Obras están plantando, iglesias nuevas están saliendo, Dios está desarrollando el propósito, el plan de Dios se está cumpliendo. Y es de que me siento feliz, y también soy maestro del Instituto Bíblico aquí en la ciudad de Bogotá, y entre otras cosas, pues siempre con el deseo de poder servir es la palabra clave, servir al Señor. Y he tenido la oportunidad también de ir a otros países, a poder ministrar en algunos eventos, que al Señor sea todo el honor y toda la gloria. Siento que predicando en una célula, en un grupo, en un estudio bíblico a 10 personas, me siento con el mismo impacto y siento la misma pasión que si me paro frente a un coliseo, frente a multitudes de personas para ministrar la palabra de Dios. Eso no cambia. Impactar una vida tiene el mismo valor que impactar 10,000 almas, 10,000 personas. No, el escenario no es la prioridad, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, allí estamos, y aquí en Bogotá ya algunos años estaba pastoreando en el centro del país, en el eje cafetero. Allí había estado ministrando, y aquí, bueno, he llegado a esta congregación ya, voy 9 años, vamos hacia los 10 años sirviéndole al Señor aquí en la ciudad de Bogotá, y contentos de mirar lo que Dios está haciendo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermano, realmente es muy importante todo lo que estamos escuchando, tanto el trasfondo personal como el trasfondo ministerial, porque estamos hablando con personas no que han leído, no que han soñado, no que han imaginado, sino que han vivido. Por eso, hermanos, les pedimos digamos, como ese historial de las personas, para que siempre sea la gloria para el Señor, y que para que en base a su experiencia también podamos nosotros
escuchar lo que nos tiene que decir y también asimismo poder recordar que podemos hacer algunas preguntas, hermanos. Ustedes pueden tomarse, este ministerio se ha abierto para ser de bendición, tanto como la palabra, como para que también usted que está en su casa, que usted está en su trabajo, de repente está pasando por un momento difícil. Mire, estamos trayendo palabra los lunes, los martes, aquí en la iglesia localmente, el miércoles, el sábado y domingo, pero este ministerio también está abarcando el jueves y el viernes. Algún día tal vez usted va a necesitar esta palabra, algo que le reconforte, algo que le anime. Hay momentos que viene un pensamiento, el enemigo te ataca, abandona esto, suicídate, entrégate, pero una palabra en su tiempo, vuelves a ver, a levantarte. Es como la gasolina que necesita el coche. Así que ya sabes, puedes enviar tus peticiones de oración, también tus preguntas. Ahora el pastor Jason Núñez nos tiene un mensaje en la palabra de Dios. Por favor, prestemos la atención y vamos a ser muy eficaces. Así que, pastor, una vez más, mil gracias por su tiempo. Sabemos que es muy ocupado, pero yo quiero que nos traiga lo que el Señor puso en su corazón para esta audiencia que está esperando ese pan nuestro de cada día. Dios le bendiga. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Me siento honrado y como digo, una oportunidad, un privilegio de parte del Señor. Gracias, Pastor Mendoza, por la conexión y la oportunidad de poder distinguirle y compartir, animando a todos los que hacen parte de este, que han estado conectados a través de este programa de bendición. Es una puerta que se abre, el pan nuestro de cada día. Hágalo llegar a sus familiares, a sus amigos. Uno no se imagina el impacto que puede crear en la vida de alguien con solo escuchar quizás esa palabra que para ese día le va a ser de gran bendición. Y pidiendo al Señor, orando y meditando en este momento. Amén, bendición para todos. Sé que no solo España, sino muchos países alrededor del mundo, hermanos de diferentes ciudades que han estado conectados, que se van a conectar, que van a ver. Bendiciones para todos. Nos une en el nombre, amén, nos une la sangre de Cristo. Somos uno en Cristo, hermanos que encontramos en todo alrededor del mundo. Donde vamos, encontramos una iglesia pujante. Así es de que un abrazo y queremos entrar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11. Quiero tomar algunos versículos de este pasaje. Es la historia de Pablo allá en Filipos. Amén, en la ciudad de Filipos. Y vamos a mirar algo que siento en mi corazón compartir y espero que le pueda ayudar en este día, en esta tarde. Dice la Biblia en el verso 11, en el nombre de Jesús, del capítulo 16 del libro de Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Usted mire que hay un viaje, Pablo va hacia en una dirección, pero dice el verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que decía, a lo que Pablo estaba diciendo, lo que decía Pablo. Fue bautizada y su familia, y bueno, le pidió que se quedara en su casa. Versículo 16, mientras iban a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dando ganancia a sus amos, adivinando. Esto lo hizo de una u otra manera, varios días. Verso 18 dice que lo hacía por muchos días y eso desagradó a Pablo y se regresó o se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Usted conoce la historia. Sus amos se enojaron, presentaron a los magistrados a Pablo y a Silas y comenzaron a alborotar la ciudad. Y luego el verso 22 dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ese es uno de los detalles de la historia. Los azotaron, los hirieron, los lastimaron con varas. Y después de haberles azotado mucho,
haberlos herido, haberlos lastimado. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase. Él los metió en el calabozo más adentro. A medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban, los presos los oían. Bueno, sabemos que vino un terremoto, Dios se manifestó, despertó el carcelero, las puertas estaban abiertas, se iba a matar. Pablo dijo, no lo hagas, todos estamos aquí. Él se precipitó adentro, se postró ante Pablo y ante Silas, y sacándolos, el verso 30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a la medianoche, a él y a toda su casa. Y tomándoles, mira el verso 33, es otro texto clave. Y tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas. ¿Quién está lavándole las heridas? A Pablo y a Silas, el carcelero. Les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó, mire, y enseguida, primero lavó las heridas y luego se bautizó. Dice, menciona esos dos detalles en ese orden en ese orden. Primero lava las heridas y luego se bautiza con toda su familia. Los llevó a la casa, les puso mesa encima, se regocijó de que había creído al Señor. Al otro día ya sabemos que mandaron a sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. Quiero tomar estos versículos, este pasaje. Quiero hablarles sobre este tema que es tan importante, y quiero hablarles sobre la bendición de una herida. La bendición de una herida. Durante una leve tormenta de nieve, un camión de limpieza de la ciudad, de esos que se utilizan para poder correr la nieve, para poder quitar la nieve de las carreteras, falló por no detenerse ante una señal de pare y entró en una intersección a una alta velocidad, chocando el lado lateral de un auto donde iba Mauricio. Mauricio y su pasajero recibieron heridas serias y fueron transportados desde la escena del accidente al hospital más cercano por ambulancia. Ambos requirieron de meses de tratamiento médico y de fisioterapia para recuperarse de los daños causados por el accidente. Adicionalmente, Mauricio y su compañero estuvieron 6 semanas sin poder trabajar, y su familia luchaba para poder pagar los gastos, las obligaciones mensuales que esto de manera inesperada había causado. El abogado llamado Fitzgerald inició una demanda en contra de la ciudad por la negligencia del conductor del vehículo público, el vehículo que movía la nieve. Y esta demanda era una demanda contra una entidad pública. Así de que se exigían ciertos requisitos de manera específica, como notificaciones, avisos que se tenían que cumplir. Y este abogado, Fitzgerald, cuenta con una cierta experiencia en este tema. Entonces él tomó el caso de Mauricio y comenzó a hacer todo el papeleo. Sus familias estaban sufriendo, sus familias estaban luchando, dejaron de trabajar, heridas por aquí, fracturas por allá. Pero después de haber hecho todo el proceso, la ciudad reconoció la situación y compensó en totalidad a las dos personas, a Mauricio y a su compañero, que habían sido heridos y habían sido lesionados. Además de esto, incluyó una compensación por pérdida de sueldo. Todo esto salió de un mal momento. Las heridas, las fracturas, el susto, lo que quizás ese día Mauricio no pensó que le tocaba enfrentar, un accidente. Pero al final de todo, lograron ser compensados y lograron salir adelante. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo transcurría tranquilamente en un viaje misionero. Todos conocemos que Pablo tuvo 3 viajes y se habla del 4º viaje misionero de Pablo a Roma. Pero este es un viaje donde él ha venido de Troas a Samotracia, de Samotracia a Neápolis y de Neápolis a Filipos. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia.
el lugar donde Pablo recibió en visión un llamado que le decía: pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Para este momento, Pablo está mirando resultados en su ministerio. Una mujer llamada Lidia, allí en la ciudad de Filipos, amén, está siendo impactada, se convirtió al Señor, abrió su corazón y comenzó una nueva vida en Cristo Jesús. Hay un impacto en la ciudad de Filipos que está marcando una huella. Pero no solo hay noticias buenas, sino que detrás de un impacto y de una noticia poderosa está ocurriendo algo que pudiéramos llamar un gran problema, un impedimento. Una muchacha poseída por un espíritu inmundo ha seguido a Pablo y a Silas por algunos días. Ha comenzado a declarar cosas que son verdaderas, pero algo que se convirtió en algo molesto, algo que incomodó a Pablo. Y la acción repetitiva causó que Pablo no aguantara más, a tal punto que habló y declaró que esa situación no podía continuar. Reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y el espíritu salió de aquella muchacha. Pero esa situación, esa acción desató un ataque contra Pablo y Silas, una turba. La ciudad comenzó a gritar y los llevaron ante los magistrados, ante los hombres de la ciudad, las autoridades de la ciudad, y los acusaron de ser personas que incitaban al pueblo a cosas equivocadas, y se les ordenó castigarlos severamente. Eso me llama la atención. Pablo no estaban haciendo algo malo. Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto. Estaban predicando el evangelio. Estaban plantando una iglesia en Filipos. Eso causó que los azotaran. Y por ende, cada azote causó una herida. Azotados con varas de madera, despojados de sus ropas, ahí estaban Pablo y Silas, sin una causa justificable, sin una sentencia, sin un juicio, sin un proceso de descargos, ante señalamientos totalmente falsos. Solo llegaron a Filipos guiados por una visión, guiados con una misión: llevar el evangelio, predicar a toda criatura. Pero ahora varas en manos de hombres perversos, de sus verdugos, se han descargado ferozmente sobre los cuerpos de Pablo y de Silas. Varas especiales que hieren, que lastiman. Y después de ser heridos, el carcelero fue encargado de tomar a Pablo y a Silas y colocarlos en el calabozo de más adentro. No, solo han sido incomodados por un espíritu que todos los días estuvo detrás de ellos, diciendo cosas que, aunque eran verdad, porque ellos eran siervos del Dios Altísimo, no era la manera, no era el medio, no era lo que se tenía que haber hecho. Ahora están azotados, ahora sus espaldas quizás están sangrando y están en las manos de un carcelero, en el calabozo de más adentro, azotados, heridos y encerrados. Entran en una temporada de oscuridad, y la cárcel es el lugar donde caen allí a ser encerrados, a ser llevados a un periodo de soledad. Y cuando una persona ha sido herida, por lo general cae en un periodo de encerramiento, en una temporada de oscuridad, donde la persona se reprime, se encierra, como que la persona cae en una cárcel sin motivación, sin luz de esperanza, en el calabozo de más adentro. Fueron azotados, fueron heridos y ahora entran en una temporada de cárcel. Y la cárcel es el lugar donde el enemigo trata de encerrar, de meter a los que han sido heridos. Y algunos terminan allá encerrados en la depresión, en la oscuridad, en la amargura, en la soledad. Muchos intentan y logran quitarse la vida, pensamiento de suicidio, pero otros salen vivos de esa temporada de cárcel. Es el lugar, la cárcel es el lugar que, si no mantenemos la mejor actitud, nos vamos a amargar y vamos a marcar la vida de otros y nunca lograremos volver a la libertad. Es en la cárcel donde no es usual alabar a Dios. Pero Pablo y Silas lo hicieron en medio de la cárcel. Y es que hay que mantener la esperanza.
porque después de la noche viene el día, después de las lágrimas, amén, viene la alegría, después del mal momento viene una temporada de bendición. La cárcel no es la parada final. La cárcel no es el lugar final para usted, mi hermano y mi amigo. No es el lugar donde usted va a morir. Es parte del camino, es parte de la ruta. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ellos están siendo azotados injustamente, han sido heridos, han sido lastimados, pero mantuvieron la actitud. Yo no veo a Pablo ni a Silas renegando contra la vida, maldiciendo a Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué si somos plantadores de iglesia, somos misioneros, somos predicadores de este santo evangelio? ¿Por qué? Y aunque están siendo azotados injustamente, heridos y encarcelados, mantuvieron su actitud. Ellos no dejaron que las heridas los amargaran y los llevaran a renegar en contra de Dios. Todo lo contrario, aunque estaban presos, aunque estaban azotados y heridos injustamente, alabaron a Dios. No se enojaron con Dios. No dijeron, vamos a ver cómo nos quitamos la vida. Vamos a hacer un plan de suicidio. Vamos a quitarnos la vida. Vamos a hacer un plan de escape. Ellos recordaron que alabar a Dios trae victoria, porque los muros de Jericó cayeron en medio de la alabanza. Y es mejor bendecir que maldecir. Es mejor alabar a Dios que renegar en contra de la vida. No importa, a veces no entendemos, en el momento no entendemos por qué Dios permite las cosas, por qué tenemos que cruzar por esa situación dolorosa, triste. Fueron azotados, sus espaldas están sangrando, pero Dios no se dejó esperar. Dios intervino esa noche en la cárcel de Filipo, sobrenaturalmente un terremoto, amén, sacudió la cárcel, abrió las puertas, las cadenas se cayeron. Y tenemos que tener en cuenta que no importa la hora o la condición en la que nos encontremos, Dios puede intervenir. Amén. La cárcel de Filipo nunca había sido sacudida por un terremoto. No hay registro histórico de que alguien haya burlado la seguridad de esa cárcel. Pero esa noche Dios intervino, Dios entró a esa cárcel, Dios bajó, amén, Dios sacudió esa cárcel, Dios hizo sentir su presencia en ese lugar y ahora está transformando el escenario, porque el carcelero que fue enviado para encerrarlos ahora se convierte en el hombre que les cura las heridas a Pablo y a Silas a medianoche, el mismo que los encerró, el mismo que lo llevó al calabozo de más adentro, ahora le está curando las heridas, y eso me llamó la atención. Dios usó al mismo carcelero para curarle las heridas, y de esa curación, de esa acción que está sucediendo a la medianoche, también está saliendo una bendición, y es que el hombre llamado carcelero y toda su familia están siendo bautizados a medianoche, están entrando en el evangelio. Y es que gracias, amén, a esos momentos difíciles, Dios los convierte para bien. Gracias a las heridas de Pablo y de Silas, fue que el carcelero y toda su familia conocieron el poder del evangelio. Su vida cambió, su familia conoció el poder que hay en Dios. Fueron azotados, es verdad, fueron encerrados, pero también fueron curados. Y de esas heridas salió una bendición. Dios usó las heridas de Pablo y de Silas para traer bendición a la familia del carcelero. Yo me imagino a esa hora de la madrugada, ya es un nuevo día, están comiendo en la mesa junto a toda su familia y ya ahora las heridas son historia. Ya el gozo se apodera de Pablo y de Silas, están celebrando la salvación del carcelero y toda su familia. Están disfrutando de un milagro, de una bendición. Y es que detrás de cada herida Dios trae una bendición, detrás de cada momento difícil Dios trae una victoria, Dios trae un milagro. No importa si no entiendes por qué estás cruzando por ese momento, porque Dios ha permitido que las varas caigan sobre ti y te causen una herida. Dios va a convertir esa herida en bendición. Una perla va a salir de esa herida, porque de las heridas de José causadas por sus hermanos salió el hombre que Dios usó para idear un plan para preservar al mundo y evitar que murieran de hambre. De las heridas causadas en Esteban, el primer mártir de la iglesia, salió la salvación del misionero llamado Pablo, el misionero a los gentiles.
¿Y qué podemos decir de Jesús? Que Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Zacarías dice que un día le van a preguntar qué heridas son estas, y él va a responder: fui herido en casa de mis amigos. Pero gracias a esas heridas, en el rostro de Jesús, en la cabeza de Jesús, en sus manos, en sus pies y en su espalda, hoy gozamos de la salvación. Hoy tenemos sanidad para nuestra enfermedad. Hoy tenemos nueva vida. Gracias a esas heridas, hoy tenemos entrada al trono. Gracias a esas heridas, hoy soy redimido, lavado, perdonado, justificado, restaurado. Soy candidato al cielo, porque siempre Dios sacará una bendición de cada herida. Esas heridas no son el final para su vida. Dios trae algo. Amén. Y yo le estoy animando a que no se amargue. Amén. Viene una bendición después de esa herida. Dios va a sacar algo. Dios va a traer bendiciones. Amén, a su vida. Celebre a Dios. Adore a Dios. No se amargue por el momento que está pasando. Aunque estés herido, alaba. Aunque estés lastimado, pero mantén el fuego ardiendo en tu corazón. Aunque estés encerrado, pero no tengas la boca cerrada. Alaba a Dios en tu peor momento, en tu peor noche. Espera el amanecer de ese día. Y por eso Pablo, tiempo después, le escribe la carta a los filipenses. Y la carta a los filipenses tiene una palabra célebre que se repite una y otra vez: regocijaos. Regocijaos. Y yo creo que si alguien hubiera ido a la iglesia en Filipos, yo hubiera preguntado al carcelero: hermano carcelero, ¿usted cómo llegó al evangelio? ¿Usted cómo se arrepintió? ¿Usted cómo es que está en la iglesia junto con toda su familia? Él pudiera decir: yo soy el fruto de una herida. Yo soy el fruto de las heridas de Pablo y de Silas. Ellos fueron azotados, pero Dios me usó para curar sus heridas, y después me pude bautizar con toda mi familia. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Pablo le escribió esa carta diciéndole: yo no me olvido de lo que pasó allá en Filipos, pero ahora me regocijo en el Señor. Dios sacó una bendición de esa herida. Yo les animo este día. Yo quiero hacer una invitación a que no te dejes amargar. No importa el momento que estés pasando. A veces somos heridos haciendo lo correcto. A veces vamos a ser lastimados con varas. Pero Dios tiene el control de todo. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a ayudar a salir adelante. Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Dios tiene algo detrás de esa herida. Una perla va a salir, algo grande. Tu familia va a ser salva, tu esposo se va a convertir, tus hijos van a regresar en el nombre de Jesucristo, porque lo que el diablo usó para destruirte, lo que mandó para destruirte, Dios lo va a encaminar para bien. Dios lo va a transformar para bien. Dios saca miel del león. 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 Dios saca agua dulce de las aguas amargas. Dios es el Dios de los milagros y Él te va a transformar. Estás sangrando, alaba a Dios. Las varas han caído sobre tu hogar. Te sientes lastimado en tu economía. Te sientes lastimado como líder. Te sientes lastimado como predicador. Yo también he sentido varas en mi espalda. Yo también sé lo que es sangrar en la noche. Yo también sé lo que es estar solo en un calabozo, encerrado, solitario, aún como que sintiendo que Dios también se olvidó de mí. Pero cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando Él queda en silencio es porque algo grande está haciendo. Dios está obrando de una manera sobrenatural. Dios te va a glorificar de una obra especial y sobrenatural. Yo declaro en el nombre de Jesús que algo grande sale. Amén. El carcelero fue salvo, y para uno como predicador no hay bendición más grande que bautizar a alguien. Se lo digo como pastor, no hay cosa más grande que ver una familia salva. Yo me imagino a medianoche que para Pablo ya las heridas no eran prioridad. Ya las heridas a Pablo y a Silas en su espalda ya no le dolían tanto, porque ahora se estaba bautizando el carcelero. Una familia más estaba llegando al Señor.
Alguien más estaba entrando al cielo. Oh, mañana vas a celebrar. Amén. Al amanecer del día, Dios va a usar al carcelero. Dios va a usar a esa situación que el enemigo mandó para mal, para encerrarte. El mismo va a ser el que Dios va a usar para curar esas heridas. Bendiciones van a salir de ese momento en el que estás pasando. Yo siento la presencia de Dios mientras estoy predicando este mensaje. No te amargues. Abre tu boca, alaba a Dios. Algo bueno va a salir de todo esto. Algo bueno va a usar Dios. Amén. José le dijo a sus hermanos, no se preocupen, ustedes pensaron mal para mí, ustedes me lastimaron habiéndome vendido, ustedes me hirieron habiéndome desnudado de mi túnica, quitado mi túnica, haberme tirado a la cisterna. Eran varas cayendo sobre José, pero años después José se dio cuenta que Dios lo estaba llevando al plan y al propósito de Dios, y lo usó para salvar toda una nación y salvar el mundo de aquel entonces, incluyendo su padre, incluyendo su familia del hambre. Tú no sabes qué está haciendo Dios, o cómo Dios está encaminando todo eso que hoy se ve oscuro, todo eso que hoy no tiene una explicación, una respuesta, pero en el nombre de Jesús, Dios encamina todo para bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La iglesia de Filipos, la familia del carcelero, fue salvos como resultados de una herida. Las espaldas, las heridas de Pablo y de Silas, amén, fueron laceradas, pero detrás de todo eso vino la salvación para una familia. Yo quisiera orar por alguien que quizás ha estado cruzando por esa temporada de varas. Esta temporada donde usted dice, no entiendo, Señor, si yo he estado sirviendo en la iglesia, he estado predicando, he estado haciendo el trabajo, soy una buena madre, soy una buena esposa, no soy perfecto, pero trato de servirte, trato de hacer las cosas correctas. No entiendo, Señor. Pablo tampoco entendía por qué estaba pasando, pero Pablo alabó a Dios en medio de la cárcel. Pablo abrió su boca en el peor momento, pero no para maldecir, sino para decir, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué lo permites. Y te alabaré, Señor, y te exaltaré y te bendeciré. Y al final pudo mirar una bendición, una perla de un grano de arena. Yo te pido, Señor, en este momento, Jesús, yo no conozco la necesidad de nadie, pero yo siento en mi espíritu que alguien está cruzando por una temporada de tristeza, una temporada de cárcel, una temporada de oscuridad, Señor. Alguien ha estado preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han herido? ¿Por qué me han lastimado? ¿Por qué Dios ha permitido que esas varas caigan sobre mi matrimonio? ¿Por qué Dios ha permitido que esas varas caigan sobre mi ministerio? ¿Por qué Dios ha permitido que esas varas caigan sobre mis hijos? Señor, pero yo confío en ti. Dígale, yo creo en ti. Tú estás en control. Tú vas a encaminar todo para bien. Una bendición saldrá de esta herida. Una bendición saldrá de esta herida. Hay bendiciones escondidas detrás de cada herida, Señor. Tú todo lo encaminas para bien. Yo confío en ti. Yo te voy a alabar. Yo voy a creer en ti. Yo voy a confiar en ti, yo no voy a desmayar, yo voy a seguir haciendo lo correcto, yo voy a seguir sirviéndote, yo voy a seguir amándote con todo mi corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea todo el honor y la gloria. Permite que esta palabra quede en el corazón de alguien. Alguien se ha quebrantado allá en tu casa. Yo siento la presencia de Dios. Habla con Dios. Deja que esas lágrimas caigan. Dile, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Si de las heridas de José salió un libertador, salió el hombre, el que fue, amén, el que Dios usó para salvar a Egipto y toda su familia. Y de las heridas de Esteban salió la salvación del gran misionero, el apóstol Pablo. Y si de las heridas tuyas salió la iglesia, aleluya, del costado abierto de Jesús salió la iglesia, algo va a salir de esta situación.
creo en ti, da paz al corazón, da esperanza y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Para ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, pastor. Qué tremendo. Tremenda palabra de Dios puso en su corazón. Hasta aquí también se siente poderosamente la presencia de Dios. Realmente no sabemos por qué circunstancias cada persona, cada uno de nosotros vivimos, tal vez solamente la persona y Dios sabe por lo que las temporadas de lluvia, de desierto, de valles, atravesamos todos, porque de todo esto es necesario que pasemos. Gracias, pastor, por este tremendo mensaje. Yo espero que este mensaje de consolación, de fortaleza esté llegando a su corazón, a su espíritu, a su mente y le dé nuevas fuerzas, porque todavía nos queda largo camino por recorrer, gloria al Señor. Pastor, nos surgen algunas inquietudes y es, usted nos está hablando de una persona que en realidad Dios conoce el fondo del asunto y la Biblia dice que el final del negocio es mejor que el principio y seguro que al final Dios tiene muchas bendiciones, pero ¿qué podría hacer una persona mientras está pasando este proceso? ¿Qué debería hacer? ¿Qué actitud debería tomar? Mientras que de repente ha sido fiel, viene a la iglesia, sirve a Dios, pero de repente se enfermó del COVID, perdió a su mamá, perdió a su papá, de repente un hijo no volvió a la iglesia, está muy rebelde. ah, ¿Qué debe de hacer para no desmayar? ¿Qué consejo le podemos dar, pastor? Lo que yo le recomiendo en el nombre del Señor Jesucristo es algo que hizo Moisés en el momento más difícil de su vida. Dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. Para Moisés no fue fácil saber que la ira del rey se había desatado, que andaban detrás de él, buscaban su vida, querían matarlo. Pero él todo eso lo hizo, muchas cosas, dice, no temiendo la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Creo que fue lo mismo que hizo Pablo y Silas. No renegaron, no hay un versículo donde ellos hayan dicho, vamos a dejar el campo misionero, vamos a dejar este viaje misionero, de qué vale si Dios no nos acuardó, no nos respaldó, no sentimos que Él intervino porque permitió que nos azotara. Entonces, que la persona se sostenga, que no pierda su confianza en Dios y también que no se amargue. La amargura es una raíz muy fuerte, dice la Biblia, que estorba y que contamina a otros, porque es lo que tendemos a hacer. Aquí en la congregación hemos tenido casos y estos días tuvimos el caso de alguien que por esta situación que está pasando, este virus, partió, sufrió como 12 días, estuvo en la clínica entubado, estuvimos orando. Dios había restaurado ese hogar de más de 17 años después de haber estado separados. Dios los volvió a unir, se volvieron a enamorar, volvieron a hacer las cosas bien. Él se bautizó en plena pandemia en el año pasado, como en junio del año pasado. Y oramos por este varón, que el Señor hiciera un milagro. Y un domingo antes de yo pasar a predicar, recibí la noticia, había fallecido. Y ahí sentado en plena transmisión virtual, yo le decía al Señor, ¿por qué no lo sanaste? ¿Por qué no hiciste el milagro? ¿Por qué no extendiste misericordia? Ya que él volvió con su esposa, ya que se arregló ese hogar, ya que él fue bautizado en tu nombre, Señor. ¿Por qué? Pero sentí el impacto de Dios hablándome, diciéndome, aún la muerte es un milagro. Aún la muerte es un milagro. Y sentí paz en mi corazón. Y su esposa dijo, pastor, me siento feliz de que Dios haya cumplido su propósito de haber restaurado nuestro hogar. Y si esta fue la voluntad de Dios, bienvenida sea. Y ahí está la hermana, sostenida de la mano de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Seguimos Amén. al Señor a pesar de las circunstancias, situaciones, tremendos testimonios tenemos. Cabe contar, pastor, un testimonio, personajes bíblicos que pasaron momentos difíciles, pero tenemos que recordar que Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas y que Él siempre saca provecho de todas las cosas, aún más cuando son para nosotros no las entendemos. Pastor, usted
Usted mencionó personajes bíblicos como José, mencionó personajes bíblicos eh, Esteban. como el mismo Esteban, como el mismo Señor Jesucristo. En la historia del fondo que usted está usando es el apóstol Pablo. Realmente todas estas personas padecieron en cierta manera por injusticias. Era el propósito de Dios, era el propósito de Dios, pero ellos padecieron por gente de su propia nación, por sus propios hermanos, por su propia a veces familia. Entonces, la pregunta que le hago yo es, ¿cómo manejamos nosotros a veces esos ataques, esas injusticias? A nosotros nos parecen injusticias, pero nosotros sabemos que esto es un plan de Dios para manejar nuestro carácter, moldearnos, pero ¿cómo manejar todas estas cosas que suceden en nuestras vidas por parte de, digamos, a veces familia o a veces hermanos de la iglesia, o a veces conocidos en el trabajo o incluso entre el mismo liderazgo? ¿Cómo podemos manejar nosotros esas situaciones sin llegarnos, como usted decía, a generar amargura en nuestro corazón? ¿Qué consejo nos podría usted dar? Bueno, lo que yo puedo aportar en situaciones como estas, porque también las he vivido, es que no podemos dejar que nuestra fe, ya dije que nos sostengamos como viendo al invisible, pero no dejar que la fe caiga. Ahora, el que hizo Pablo, Pablo y Silas alabaron a Dios en su peor momento. Y alabar a Dios, la alabanza trae una esencia poderosa, porque en medio del dolor, porque ellos alabaron a Dios no cuando sus heridas fueron curadas, ellos alabaron a Dios en medio de la herida. Sus espaldas nadie las curó. El texto dice que fue después de que Dios abrió la cárcel, las puertas de la cárcel, y que ocurrió lo que ocurrió, y que el carcelero no logró matarse, suicidarse, sino que la espada se detuvo, que él logró entender que Dios estaba ahí en el asunto, y fue que él mismo dice, y el carcelero lavó sus heridas. O sea, hizo una curación a sus heridas. Pero eso fue después de que ellos alabaron. Entonces, una cosa es alabar a Dios en medio de la herida y otra cosa es alabar a Dios después de la herida. Alabar a Dios después de la herida es muy fácil. Orar después de la herida es muy fácil. Aunque ellos dicen que alababan, yo también me atrevo a decir que no solo cantaban salmos ni himnos, sino que también hicieron oraciones. Porque muchos de los salmos que están en la Biblia también son oraciones en los momentos más difíciles. Son cánticos. Sabemos que el libro de los salmos es como el corario de Israel, si lo podemos decir así. Lo que nosotros lo leemos, ellos lo cantan. Solo que no sabemos cuál es el ritmo y la música que le ponen, pero pero uno mira que en su gran mayoría salmos de David fueron escritos en momentos difíciles, cuando él estaba en la cueva de Adulán, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. O sea, heridas, momentos difíciles. Y aún así, él pudo tomar el arpa, alabar a Dios y levantar el nombre del Señor en alto. Entonces, alabar a Dios en medio de la herida, orar y mantener su fe en Dios. Ahora, saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que hay cosas, no es que Dios las esté mandando, sino que a veces Dios las permite. Esa es otra cosa. Porque Job dijo, aunque él me matare, y realmente no era Dios el que estaba matando a Job. Entonces Dios permite cosas y en otras instancias Dios va a encaminar lo que el enemigo manda para destrucción. Dios lo encamina para bien. Gloria a Dios, qué tremendo. Por eso es importante hacer estas preguntas, porque nos dejan mucho más claro los conceptos. A veces son los conceptos los que, la idea, nuestro razonamiento, nuestras fortalezas mentales son las que nos hacen reaccionar así a ciertas cosas que nos ocurren. Realmente reconocer, realmente como nos dice el pastor, Dios permite. Entonces tenemos que saber, hermanos, que lo más importante de todos los procesos, ya que no esté yendo bien en casa, no está yendo bien en el trabajo, no está yendo bien en la iglesia, recuerde que nuestro enemigo no es contra sangre ni contra la carne, sino contra espíritus, contra principados, potestades. Dios va a usar, Dios va a permitir muchas cosas. No nos enfoquemos tanto en lo que son los demás, sino en qué Dios quiere que yo cambie, qué Dios quiere que yo transforme, porque a la final no controlo lo que los demás puedan hacer en mi vida, pero sí puedo controlar cómo reacciono yo
mi actitud, mi pensamiento. Y para finalizar, pastor, estos procesos a veces tan duros, tan dolorosos, donde uno ora como Job y a veces no recibe respuesta, un silencio de Dios. Esto ha llevado a muchas personas a desanimarse, a líderes a no seguir adelante, otros a no volver a la iglesia. Incluso en el peor de los casos, pastor, hay personas que llegan al deseo de suicidarse. Ya es el extremo de la crisis que está viviendo. ¿Qué palabras poder decirles a esas personas para que no abandonen, para que no se desanimen, para que no se aparten? Ok, en situaciones como estas, yo entiendo, es que de pronto la herida ha tomado ventaja y Dios siempre dice en la Biblia que la herida va a ser curada. La Biblia habla de algo del llamado el bálsamo de Galaad. Miramos que el buen samaritano curó las heridas del hombre con vino y aceite. Y eso representa, amén, la presencia de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo y el vino representa la sangre, amén. Y eran dos elementos que se utilizaban en aquel tiempo para curar las heridas. El vino cerraba las heridas, pero el aceite las suavizaba. Entonces, la sangre de Cristo tiene un poder impactante en nuestra vida para cerrar la herida. Tenemos que permitir que Dios cierre la herida. Amén. En este caso, Dios usó al carcelero. Dios puede usar a su pastor. Dios puede usar un mensaje, una canción. Dios puede usar un sueño, cualquier cosa para utilizar el medio de cerrar. Dios quiere cerrar esa herida, porque las heridas de Pablo no quedaron abiertas siempre, ni quedaron sangrando toda la vida. Sangraron, pero cerraron. Entonces, recuerde, vino y aceite tenía el buen samaritano. La sangre de el vino cerraba la herida, el aceite la suavizaba. La sangre de Cristo tiene el poder, pero el Espíritu Santo es como lo que viene y da ese toque, que aunque queda la cicatriz, ya a usted no le duele. Ajá. Entonces, ¿qué sucede en casos como esos? Quizás la persona no ha permitido entrar en un proceso de sanidad. Si alguien le causó una herida, no ha perdonado y no ha aceptado el perdón. Entonces prefiere tener sus heridas ahí y reservárselas y guardarlas y esconderlas detrás de la ropa, como lo hacía Naamán, que escondía su llaga detrás de traje bonito, de traje de general. Pero cuando llegaba por la noche a su casa y se quitaba su ropa, se daba cuenta de que habían heridas, porque la lepra tenía esa peculiar, ese detalle de que abría, eran como cortadas, la carne se abría y parte de su cuerpo comenzaban a caer. Era una enfermedad mortal, era la muerte lenta en aquel entonces, en aquel tiempo. Entonces no hay que esconderla, no hay que tapar, hay que abrir, hay que decirle al Señor, aquí estoy, esto fue lo que pasó. Pedir perdón, perdonar, aceptar el perdón. Y lo otro, entender que de una u otra manera, ¿qué es lo más difícil que puede pasar? Bueno, la muerte. Pero aún la muerte tiene que ser vista como Pablo la vio. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si la persona está en Cristo, la persona está bien con Dios, aún la muerte se transforma en un vehículo a una vida mejor. Ajá, porque el Salmo dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso cuando me toca a mí. Ahora, cuando le toca a un familiar o a alguien cercano, la partida de alguien, es eso, es entender que en sí la paga del pecado es la muerte. No era la voluntad de Dios que el hombre muriera, pero por el pecado entró la muerte. Pero será el último enemigo que será destruido, porque un día nos levantaremos de la tumba, amén, para decir dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria. Entonces hay victoria aún sobre la muerte. Quizás ahora duele, es increíble, es inevitable, perdón, no podemos dejar a un lado eso, pero con la confianza en que Dios nos acompaña. Amén. Dios está con nosotros en un momento difícil. Y quitar esas ideas de suicidio no es la solución. La muerte, morir, o sea, que ya Dios lo determine de esa manera es otra cosa, pero uno quitarse la vida no es la solución. No es valentía, en realidad es cobardía. Y los cobardes serán los primeros, según Apocalipsis, que serán llamados a cuenta y serán juzgados. Así de que no te quites la vida. Hay muchas cosas más por vivir y no hay situación que no puedas superar. Con Dios de la mano,
usted puede superar el peor momento en su vida. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bien, pastor, ya hemos ah, cumplido el tiempo. Antes de finalizar, primeramente, gracias por tremendo mensaje, testimonio. Hemos sido muy enriquecidos gracias a Dios, por su ministerio. El Señor lo ha usado grandemente. Antes de finalizar, quisiéramos saludar a algunos hermanos, hermanas que siempre están aquí conectándose, dando ese tiempo tan valioso, honrando este ministerio, honrando al Señor, escuchando su palabra, enviando sus comentarios, sus saludos. Así que quisiéramos saludar a la hermana Margarita, a la hermana Amparo, Jirka, Gabriel, Karina, Janet, Paula, María, Evelyn, Víctor, Reina, Yarita, Ismael, Adela Cárdenas, Ismael, Beatriz, Elena, Lady, Daniel, María Eugenia, Oscar, Ruth, Italia, Victoria, David, Ángel, Miriam, Jonathan, hermanos y amigos, muchísimas gracias por haberse conectado esta tarde al pan nuestro de cada día. De verdad que les enviamos un saludo desde este ministerio. Y antes, no queremos terminar sin pedirle al pastor Jason Núñez que nos bendiga con una oración para que el Señor sane cualquier dolencia, si hay alguna petición de falta de trabajo, el Señor provea un trabajo, si hay una inquietud, lo que sea que el Señor ponga en nuestro corazón en la oración, que el Señor sea obrando en esa necesidad para finalizar este programa. Pastor, nos dirige la oración. Amén. Muchas gracias una vez más, Pastor Mendoza. Dios bendiga a todo su equipo, el pan nuestro de cada día, la iglesia. En este momento, por cada petición, por cada necesidad, personas que tienen en este momento una situación de salud, personalmente con algún familiar, extiende tu mano, Señor, glorifícate de manera sobrenatural, de manera poderosa, actúa, Señor, en sus vidas, trabaja, Señor, para bien, obra de una manera sobrenatural, glorifícate porque tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de cosas grandes y sobrenaturales. Yo te ruego de una manera especial que sane su cuerpo. Alguien necesita un milagro de provisión, abre puertas de empleo, Señor, permita que esa idea que tú le has dado se pueda cristalizar, puedan tener, Señor, generar empresa, generar oportunidades, Señor. Yo sé que hay sueños que tú vas a cumplir, Señor, en tu propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa madre que está angustiada por sus hijos, esa esposa que ha estado sufriendo con ese matrimonio, ese hogar difícil, en tus manos lo dejamos, Señor. Cada pastor, dale fuerzas para seguir haciendo la labor. Cada líder en la congregación, cada predicador, ayuda, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, cada necesidad. Creemos que tú eres el Dios que respondes, que escuchas, que das fuerza, que das sanidad, que das salida, que nos acompaña, Señor. Cuando cruzamos por el agua o por el fuego, tú estarás ahí. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada persona que ha estado allí en conexión. Dios responda. El Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un saludo a todo el pueblo de Dios allí en Colombia, la ciudad de Bogotá. Aprovecho y saludo a toda mi familia en Bogotá, que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Pastor, gracias. Espero que esta simplemente es la primera de muchas programas que vamos a tener en el nombre del Señor. Y por qué no, un día poderlo tener aquí en Barcelona, España, conociéndolo, o si también Dios nos permite estar allí en Bogotá. Pastor, muchas gracias, no se vaya. Vamos a despedir aquí el programa, pero luego continuamos con usted. Dios los bendiga, hermanos. Que estén muy bien, que descansen. Recuerden, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde. Dios los bendiga. Gracias.